tonterías, ¿eh? O sea, porque no podemos decir que es una sociedad que se queja, por ejemplo, de las injusticias que se dan en el planeta. Yo no oigo muchas quejas de lo que está ocurriendo con los sirios en Grecia. Que fíjate, hay que hacer algo. Las quejas son por chorradas. Y es un estado de insatisfacción permanente con nuestra vida. Y estar todo el rato protestando, estar en un panel de la carencia, porque cuando resulta que nunca estás conforme, siempre estás en lo que te falta y nunca estás en lo que tienes. Y cuando aparece el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, ¡buah! Entonces ya es que me lo quiten, que me lo hagan, que me operen, que me quiten ya, ya. Y entonces los médicos tenemos la responsabilidad de mantener a la población en un estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social. No, los médicos no podemos hacer eso. Los médicos, la definición más hermosa de la medicina, a mí me gusta la que dio Hipócrates, antes que no ha llovido desde entonces, que dice: los médicos curamos algunas veces, algunas, paliamos muchas y acompañamos siempre. Entonces, la función primordial del médico es acompañar. Paliar muchas veces, oye, y si curamos algunas, fíjate que bien, qué alegría para el paciente y para el médico también. Eso no significa que el médico no quiera curar, él quiere curar siempre, pero no va a ser posible. La intención del médico es curar, pero no siempre va a ser posible poder curar. Entonces, esto es importante para los médicos, porque a nosotros en la facultad nos dan el mensaje como que vamos a curar, pero bueno, nos dan además un mensaje que es un doble mensaje. Por un lado nos dicen que vamos a curar mucho, y por otro lado la palabra muerte no sale en los textos, se dice exitus letalis, este tipo de cosas, pero no se dice y la palma, no. Ojo, que en ningún tratado de medicina, de patología médica, ni de patología general, ni de pediatría, ni de nada, no se habla del sufrimiento, de lo que sufre un paciente cuando está enfermo, de lo que sufre la familia, el concepto de sufrir. No viene, en mi libro no viene. No sé, en los libros nuevos, por lo menos hasta que yo he estado de profesora, tampoco venía. No sé si en estos últimos, desde que me he jubilado, lo ponen, no creo. Porque seguimos en el mismo paradigma. El primer contacto que tiene un médico en primero de medicina con un ser humano es con un cadáver, en anatomía. Luego, con unas células que las ve dibujadas. Dice, bueno, a ver cuándo viene. Nunca viene. O sea, primero el cadáver, luego los mapas del cerebro y de las vías nerviosas ascendentes, descendentes, las del dolor, luego las células, los tejidos, luego los grandes síndromes, luego ya las especialidades. En total, que acaba la carrera y no ha habido un contacto directo del futuro médico con el dolor y con el sufrimiento. Tanto es así, yo recuerdo que, bueno, la primera vez en urgencias que vi entrar yo a una persona que tiene una parada cardíaca, lo primero que dije es que vengo un médico. Oye, un médico, por favor. Me dijeron, pues eres tú. Ay, Dios mío. Pero eso no me pasó a mí, a todos, Si no es el primer día, el segundo. Pero yo me largo aquí corriendo, socorro, socorro. Me voy. Eso, hemos pasado todos por ese proceso. Es decir, que el tema de cómo hemos entrado en contacto con el dolor es muy aleatorio. ¿Dónde está la población ahora? Es muy delicado porque se ha producido una medicalización masiva. Es decir, que todo el mundo vive en una sociedad medicalizada, que significa que es un consumo médico. Quiero que me den, quiero que me quiten. Bueno, tanto es así que lo que se ha generado es un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Pero esto no se entiende, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
¿por qué la gente ahora tiene tanto miedo a la enfermedad? Pero si nunca ha habido una asistencia tan súper extensa como ahora. La primera cosa que ha ocurrido es que los pacientes han dejado de escucharse, de observarse y de intentar curarse ellos. ¿Qué es lo que les pasa? Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi abuela sabía un montón de cosas para... No necesitaba, se llamaba al médico, bueno, pues según en qué circunstancia. Y yo soy hija de farmacéutica, yo me he criado en una botica. Bueno, pues a pesar de criarme en la botica, no hacía falta ni que interviniera mi madre. Ya llegaba mi abuela, ya me había hecho un emplasto, tiene la niña un poco de bronquitis, ya le he puesto una cataplasma de arena de linaza y de mostaza, ¿cómo está? Esas cosas las sabían las abuelas. Había un saber popular referente a la salud que se ha perdido totalmente. Ahora mismo las nuevas generaciones no tienen ni idea, ni de cómo bajar la fiebre, ni qué hacer, por ejemplo, algo tan sencillo como una diarrea. Tiene el niño diarrea, oye, no le des de comer, ¿le has dado algo? Sí, le he dado tortilla de patata. ¿Le he dado tortilla de patata? Pues no le has dado huevos fritos ya de paso. ¿Sí? Y le he dado también un zumito de naranja, oye, ideal, para la diarrea, tortilla de patata y zumo de naranja. ¿Tú crees que eso le va a hacer mal? Pero a ver, los alimentos astringentes y laxantes lo sabe todo, lo sabía antes todo el mundo, ahora no. Porque a mí esto me lo preguntan, me lo han estado preguntando, de hecho que soy jubilada, no me pregunta nadie nada de eso, pero me lo han estado preguntando hace 2 días mujeres que han llevado los embarazos conmigo, que el niño tiene 18 meses o 20 meses y de repente se ahoga en un vaso de agua porque el niño tiene una gastroenteritis y no saben qué hacer. No saben qué hacer, corriendo, bueno, y corriendo urgencias. Pero urgencias, si las urgencias son vitales. En un servicio de urgencia tiene que ser alguien que esté así, con un pie aquí y el otro en el otro lado, ¿no? Pero, no, pueden ustedes hablar, tendrán amigos, familiares, médicos que han trabajado en urgencias y que les digan lo que llega. Amigdalitis, dermatitis, ¿pero qué hace eso en un servicio de urgencia en un hospital? ¿Dónde estamos, no? Es decir, tenemos que hacer un trabajo personalizado, y eso es personal, es decir, cada uno de nosotros, primero, de aceptar cierto nivel de dolor, de ansiedad, de preocupación y de frustración, porque es que eso forma parte de la vida. O sea, eso de que a mí que me salga todo bien, todo, o sea, pero no, pero ¿dónde vives? Y además llevarlo bien. O sea, pues sí, porque no se puede conseguir todo, ni tener todo, o sea, pero no mires lo que te falta, mira lo que tienes. Eso es la génesis del pensamiento positivo, ¿no? Eso que antes se llamaba a mal tiempo buena cara, que ahora ya no se llama. Bien, entonces, la medicalización masiva supone un cambio cultural y social muy profundo. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia? A mí mi padre me decía, cuando no entiendas algo, pregúntate a quién beneficia. Y vas a ver cómo enseguida lo entiendes. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia este consumo masivo de medicamentos, este consumo masivo de medicina y esta incapacidad de resolver los pequeños problemas que se llama vida? Porque la vida está llena de problemitas que vamos sorteando y vamos solucionando. ¿A quién beneficia? A ver. A los lobbies. Hombre, pues claro. Esto beneficia a los lobbies farmacéuticos. Están encantados con que la población sea incapaz de resolver ni un solo problema de su vida, desde ponerle a un niño una dieta, a un niño que está desesperado porque tiene un examen y de repente viene la madre, oye, no se le puede dar algo para los nervios. Bueno, pues si nos hemos examinado todos. Pues siéntate y dale una charleta y dile lo que significa presentarse un examen, lo que significa suspender, que no pasa nada, y que si lo que tiene es miedo porque no ha estudiado, pues está ideal que lo suspendan, porque así aprende, se llama un aprendizaje. Y si resulta que sí ha estudiado mucho, pero resulta que
se queda en blanco, pues también es muy bueno porque así aprende a tener recursos. Es decir, que aprender a vivir y no a ser dependiente es algo fundamental. Es decir, que todo empieza por un movimiento de autonomía, que es lo primero que tenemos que conseguir y además para enseñárnoslo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ser autónomos. Porque la otra posibilidad es ser dependiente, que te va a llevar a la dependencia de los lobbies farmacéuticos, ¿sí? Primero dependiente de las campañas, dependientes de los gobiernos, y además que no va a ser solo la salud, que luego también a nivel de educación tampoco vas a saber cómo resolver el tema y vas a querer que te eduquen a tu hijo en la escuela. No, hombre, si hasta ahí podíamos llegar. Lo tienes que educar tú, que para eso es tu hijo, si no, no haberlo traído a este mundo. En la escuela te van a ayudar, van a acompañar al niño. Pero eres tú, que eres la madre, y este señor, que es el padre, son los que tienen que educar a su hijo. Y así en todos los ámbitos. Es decir, de aquí se trata de hablar de autonomía y de responsabilidad. Esa es la manera que tenemos de hacer frente a la que nos viene. Bien, hay un tema y es que esta medicalización masiva se basa en dos cosas. En el miedo y en la autodesconfianza. El miedo es el que mueve todo. Sí, va a tener, bueno. Luego está también la falsa información. En ese miedo se da mucha educación sanitaria, que no es educación sanitaria, es deseducación sanitaria. Porque lo que no puede ser es que un niño que viene del cole, que ha metido los pies en un charco, que por la noche tiene fiebre y que le duele la garganta, a ver, hay que ser un doctor de premio Nobel para saber que eso son una amigdalitis, probablemente. ¿Te imaginas? Se han mojado los pies. Yo estaba allí plasta en el charco, pues cosas que hacen los niños. Pues ahora que pasará fiebre. ¿Y qué? Anginas. ¿Y qué pasa? Pues que no va al cole al día siguiente. Poco contento que está. Lo bien que se le ha pasado en el charco y encima mañana no va al cole. Con un poco de suerte tenía examen y mira, qué bien. Entonces, esa madre no puede pensar que el niño tiene una leucemia. Porque está fatal de la cabeza esa madre, Y si dice, no tendrá una leucemia. No, una no, tiene dos leucemias. ¿Qué tontería es esa, por Dios? Pero eso puede ocurrir, porque puede ocurrir, sí, también puede ocurrir que vas por la calle, se cae un avión y justo te da a ti, o sea, es que no podemos pensar en esos términos de pánico, de angustia, de miedo, porque eso también favorece a los lobbies farmacéuticos. Con un poquito de suerte, con 3 de esas, ya te estás tomando el lorazepam, Sigue así, que te va a caer el lorazepam, ya te lo digo yo, en 3 días. Bien. Entonces, no puede ser que hayamos olvidado los métodos ancestrales de curar que hemos conocido en todas las casas. Y no puede ser que estemos constantemente con un vínculo con los profesionales, que son los que van a venir así, tachán, a salvarnos, pues, de una picadura de una avispa, de un acné juvenil o una dermatitis atópica. A ver, esas enfermedades, ¿vale? O sea, tenemos que construir nuestro principio de autonomía. Autonomía, responsabilidad y saber que tenemos mucho miedo, no podemos matar al miedo, tenemos que saber vivir con él, pero para vivir con él hay que bajarle el volumen. Y bajarle el volumen, pero hacer frente a la vida tú misma y no todo el rato con un teléfono llamando constantemente ayuda, como si estuvieses en una situación dramática y perentoria, porque no está pasando nada. También de esto se han encargado los lobbies farmacéuticos de enfermar a la población con múltiples pruebas. Por ejemplo, yo, como soy ginecóloga, he asistido al tema de volver a las mujeres dependientes e inseguras con las 5.000 pruebas necesarias para el embarazo. Cuando yo empecé a trabajar de residente, de ginecología, pues resulta que las mujeres de los pueblos no tenían asistencia médica, sino que solo era al final del embarazo, que iban ya con
36, 37 semanas y que venían a por el papel. Decían que vengo a por el papel del ingreso. Y entonces era que le dabas un papel en el que decía gestante de 38 semanas, tercera gestación. G3, P2, o sea, que quiere decir que 3 gestaciones y 2 partos. Y ya está, le dabas el papel, ni se la miraba. Ni se la miraba. Yo en aquella época participé, porque yo había estado en la OMS y hice una formación como experta de la OMS en planificación sanitaria. Y entonces yo estuve en la comisión que se generó en el gobierno vasco para diseñar un programa de asistencia materno-infantil. Yo estuve en la parte de materno, cosa que estoy encantada, me siento muy orgullosa de haber participado de eso y de haber conseguido que la obstetricia y la ginecología se considerase como asistencia primaria. Entonces fue fantástico, porque ahora ya las mujeres podían ir desde el principio del embarazo hasta el final del embarazo a ser vigiladas en su centro de salud. Muy bien. Una cosa es ser vigiladas y otra cosa es lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, ahora mismo, las mujeres desde que se quedan embarazadas, cada 15 días tienen que ir a algo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba como ginecóloga, la detección de diabetes gestacional se hacía en función de si esa mujer no había tenido abortos, si había tenido malformaciones, si era obesa, si había tenido fetos anteriores grandes, o sea, macrosoma, bueno, si era diabética de antes, naturalmente, y si tenía antecedentes diabéticos. Entonces, a esas mujeres se les hacía una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y entonces ahí ya podíamos ver si estaba normal o si realmente tenía una diabetes gestacional. Ahora se hace a todas. Pero es que además han bajado los baremos. Es como el colesterol, que ya voy a hablar luego. Entonces ahora hay una información de diabetes gestacional que es un sesgo, es mentira. No hay tantas diabetes gestacionales como se inventan. Cada 6 meses aparece una nueva prueba de algo que hay que hacer en el embarazo de esa mujer que la hace estar continuamente en contacto con el centro de salud, con el sistema de salud. Naturalmente, esto me podéis decir, bueno, pues mejor. No, porque esa mujer que está yendo todo el rato al médico se le queda cara de enferma, le parece que está enferma. Porque es que cada 15 días tiene que ir a algo. Pero es que no solamente eso, sino que lo que hace es perder la conexión con su bebé. Porque cuando tú le preguntas cómo está el niño, te dice, no sé, pues si no lo sabes tú, que lo llevas dentro, imagínate yo que estoy sentada aquí enfrente. Y esto os puede parecer una chorrada lo que he dicho, pero no lo es. Porque las mujeres que están bien conectadas con su bebé saben perfectamente cómo están las cosas. Porque yo ya he visto mujeres que me han dicho, este niño no está bien, y no lo estaba. Nunca le he preguntado en qué te vas así porque lo dices, sino tú dices que no, pues seguro que no. Y efectivamente, una mujer está conectada con su bebé, tiene que saber cómo están las cosas. No tiene que depender de una máquina, de un señor con una bata que le diga cómo están. Porque eso significa que su salud y la salud de su bebé ha sido secuestrada. Ha dejado su salud en manos de los expertos. Esto no puede ser. Tenemos que conseguir ser no pacientes, sino agentes de nuestra propia salud. Nosotros tenemos que poder tener derecho a buscar un médico en un momento determinado, una enfermera, pero en un momento determinado. No pensar que no sabemos nada de lo que nos pasa, porque entonces significa que no tenemos una conexión con nosotros mismos, ¿sí? Bien, entonces tenemos que acabar con el consumo compulsivo, que es como yo le quiero llamar, consumo compulsivo, ¿de qué? De medicamentos, de médicos y de pruebas. Y tenemos que saber que detrás de ese consumo compulsivo de medicamentos, de pruebas y de médicos, estamos alimentando esa sociedad que se basa en
quitarle, desempoderar a la gente de su propia salud y dejarla en manos del exterior, en manos de los expertos, en manos del gobierno, en manos del sistema. Bien, vamos a hablar ahora, después de este consumo irrefrenable, porque es importante que tengamos ese concepto, de qué manera el lobby farmacéutico se ha adueñado de la situación hasta tal punto que va a ser muy difícil, a no ser que haya una participación ciudadana, desempoderar, ¿no?, al lobby farmacéutico. Mirad, la industria farmacéutica es la fracción más horrible del capitalismo, la menos ética y la más hipócrita y mentirosa. Cuando nosotros nos hablan de los fabricantes de armas, todos nos echamos las manos a la cabeza y decimos: ¡qué horror! Hay que ser sinvergüenzas para estar fabricando armas, para venderlas a África, para poner minas antipersonales en las que saltan los niños, ¿verdad? Todo el mundo le parece algo deleznable unos fabricantes de armas, pero a mí no me lo parece, porque eso es lo que hacen. Dice: yo fabrico armas para matar. Ya está. No mienten, ¿no? El lobby farmacéutico es como si fuesen las hermanas de la caridad. ¿Os acordáis de aquellas chapelas que tenían así, aquellos gorros? Vienen a ayudarnos, vienen a salvarnos, es por nuestro bien, ¿verdad? Pues yo quiero darles a todos ustedes unos datos sobre dónde están y qué hacen los lobbies, qué es esto de la investigación médica, los científicos, y luego con esta información pues ustedes se lo piensan. Pero no solamente quiero que se lo piensen, quiero que entren en internet y que verifiquen si lo que yo les he dicho es una exageración o estoy hablando exactamente de lo que hay. Bueno, voy a hablar de unos datos, unos datos, hay miles, pero si yo tuviera que hablar de todo, estaría aquí 3 meses y no habríamos acabado. Entonces, he elegido pues 4, no sé cómo llamarlo, 4 productos, 4 episodios, y a partir de ahí ya les digo, investiguen, yo les animo a que investiguen. Bueno, vamos a hablar, para empezar, del caso Vioxx. ¿Han oído ustedes hablar del caso Vioxx? No. Bueno, el caso Vioxx es un medicamento que fue aprobado en el año 1999. En un año, ¿saben cuánto dinero habían recaudado las multinacionales con el Vioxx? 25 millones de personas en Estados Unidos tomaban Vioxx en un año. ¿Qué hizo el laboratorio Merck? El laboratorio del Vioxx es el laboratorio Merck. Digo para que les vaya sonando. Pues una hojita del British Medical Journal, hicieron un resumen y se lo dieron a todos los médicos de Estados Unidos, a todos, desde el que está en el Mount Sinai Hospital al que está en un pueblo de Alaska, y diciendo que mira lo que dice el British Medical Journal, es el mejor, es un medicamento antiinflamatorio, el mejor que hay, dolor, inflamación. Y entonces todos los médicos empezaron a tirar de bolígrafo, porque allí decía, British Medical Journal es una publicación muy importante, muy interesante, muy científica, muy avalada, y todos empezaron a tirar de bolígrafo, recetaron Vioxx, y hasta que 25 millones de personas tomaban Vioxx. Bien, después de un año comprobaron que el Vioxx doblaba el riesgo del infarto agudo del miocardio.
doblaba, ¿eh? No es que había uno que le dio un infarto, no, doblaba el riesgo de infarto agudo de miocardio. Y de hecho, que hubo 38.000 muertes. Estamos hablando de muchos, ¿eh? Otros que no se murieron, que salió del infarto, pero 38 se murieron. Entonces, se hizo una revisión. ¿Cómo es esto? Y entonces vieron que se habían maquillado los resultados. Es decir, que se introduce el medicamento, pero las pruebas, los estudios aleatorios controlados de doble ciego randomizado estaban falseados, eran fraudulentos y los habían maquillado el laboratorio. Entonces se retiró el medicamento y les pusieron una multa de $1 millón. Ya ves tú, eso no fue nada para todo lo que habían ganado. Les trae más cuenta sacar el medicamento, que lo consuman 25 millones de sujetos y luego al año siguiente se quita y se hace otro, porque con $1 millón de multa, pues igual han ganado 20 millones. Bueno, se retiró. Y ahora mismo hay un juicio en el que se está intentando juzgar a la persona, al médico, que vio que se habían falseado los medicamentos y que les denunció. Y ahora le han denunciado a él por denunciarles a ellos. Es decir, por meterse en datos que no tenía por qué haber tenido acceso el médico que les denunció. Naturalmente, detrás del médico que les denunció, fueron un montón de usuarios donde estaban los 38.000 muertes. Y ahí están. Los juicios se van sucediendo poco a poco, pero parece ser que a Merck le trae cuenta de todas las maneras. Vamos a hablar de otro medicamento que quizá alguno lo conozca, que es la lírica. ¿Os suena la lírica? La lírica es un medicamento que se empezó a utilizar como un antiepiléptico, es decir, para las crisis parciales. Pero luego vieron que tenía otras aplicaciones interesantes. Por ejemplo, se podía utilizar como analgésico en los casos de dolor neuropático de los diabéticos. Los diabéticos muchas veces muchos de ellos presentan dolores por la afectación de los nervios, afectación concreta del nervio. Y entonces se aplicó a los diabéticos. Pero luego también se aplicó, hubo otra aplicación a las neuralgias posherpéticas. También muchos pacientes que desarrollan un herpes zóster, algunos, después de haber curado el herpes, resulta que desarrollan una neuralgia que es dificilísima de cuidar y de calmar, ¿no? Entonces les aplicaron también la lírica. Y luego, después ya lo utilizaron también para la fibromialgia. En total, que resulta que la lírica la tomaba topichibirichi, porque el que no era diabético tenía fibromialgia. Y luego ya muchos, pues porque sí, porque oye, mi suegra toma lírica, le da muy bien, pues a mí no me la cabeza, a mí me la tomo. Luego también eso, ¿no? Bueno, entonces resulta que lo que se ve es que la lírica genera muchísimos problemas, entre ellos cardiovasculares. Y entonces te quita el dolor, pero la palma de un ictus. O sea que elige, ¿qué prefieres? ¿Susto o muerte? ¿No? Y entonces, pues ahora mismo hay todo una denuncia de la lírica, porque también al ir a ver qué decía la lírica de los efectos secundarios, pues estaban también falseados, había un fraude en los efectos secundarios. Entonces, muchos médicos eran inocentes, es decir, no es el médico de familia que manda lírica, es que a él le han dicho que no tiene efectos adversos. Y él, imagínate que dice, bueno, yo no me voy a quedar con lo que dice el laboratorio, voy a investigar un poco más. Y teóricamente no hay efectos adversos, porque el laboratorio ha publicado que no hay efectos adversos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esto que los laboratorios falseen? ¿En manos de quién estamos? O sea, son criminales. Pero hay un libro
que apunten, que yo les aconsejo que se lo compren y se lo lean. Es Peter Boche, ahora voy a hablar de él, que se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. El título ya se imagina cómo es, ¿no? Peter Gotze, G-O-S-T-Z-C. Medicamentos que matan y... Crimen organizado. A ver, ha escrito un segundo libro que le he traído aquí, que se llama Psicofármacos que matan. Esto es para una tarde, 10 horas hablando de esto, ¿eh? Yo solo voy a hablar de uno, pero lo que les voy a animar es a que esto lo trabajen en profundidad, porque es su salud la que está en juego. Bueno, pues no sé por dónde iba. La lírica, dos. Dos, la lírica. ¿Dos? Caso Vieros, el 1, lírica, caso 2. Sí. Vamos a otro caso. Pero primero voy a hablar de este señor, ya que ha salido. Bueno. ¿Quién es Peter Boche? ¿Cómo puede ser? La pregunta es, ¿cómo puede ser que los laboratorios falseen los datos? ¿Cómo puede ser que los médicos no tengan acceso a esos estudios, sino a los datos finales? O sea, yo como médico digo, a ver, quiero saber lo de la lírica. Y ahí no me pone nada de estos efectos secundarios. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Desconfiar? Entonces, ¿qué receto? Si no me creo nada, entonces ¿qué hago? Entonces yo lo que quiero es el estudio completo. No, el estudio completo es propiedad del laboratorio. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué ha pasado? Cuando yo estuve trabajando como residente y como adjunto de Osakidetza, se podía hacer trabajo de investigación. De hecho, siempre hacíamos algún trabajo, sobre todo en la época de residencia, y luego en la época de adjunto dirigiendo el trabajo de los residentes. Eran pequeños trabajos, no eran trabajos de 18.000 casos, pero bueno, lo hacíamos con un criterio y lo que hacíamos era verdad. Contábamos, a ver, de doble ciego. ¿Qué significa de doble ciego? Pues significa que se coge un grupo de pacientes a las que se le va a dar lírica, imagínate, y luego otro que es un grupo control, que a ese se le va a dar placebo. Nadie sabe si toma placebo o si toma lírica, porque si no, pues entonces los del placebo no les pasa nada, los de la lírica son los que se ponen bien. Entonces, para saber si realmente el medicamento, si funciona, si no funciona y qué efectos adversos tiene, pues no se sabe cuál es el estudio, el grupo control y cuál pertenece al grupo del medicamento, ¿no? O sea, el grupo que es el que está tomando la droga. Pero además puede ser de doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Pues que nadie sabe nada. Es decir, que el médico tampoco sabe si lo que está dando es el medicamento o el placebo. De esa manera, como se descubrió que el experimentador también interviene en lo experimentado, pues de esa manera el médico, si no lo sabe, no va a generar ninguna influencia en el paciente porque no sabe qué es lo que está tomando, y entonces con eso conseguimos la neutralidad. Bien, eso se llama estudio de doble ciego randomizado y con caso control. Bien. Pero llegó un momento en que los estudios ya no tenían interés, estos estudios que se hacían aquí en el Hospital de Donostia o en Cruces o entre los dos, porque interesaba que fueran grupos más grandes. Aquí es donde viene la jugadita, ¿eh? Hubo un grupo de académicos que se plantearon la necesidad de replantearse qué tipo de drogas se estaban utilizando y cuáles realmente servían para algo o si otras no servían para nada. Este grupo fueron 5 personas, era un grupo de académicos muy críticos, y entonces lo que pensaron era la necesidad de buscar la evidencia terapéutica de cada medicamento. Y entonces fundaron una sociedad que se llamaba el Instituto Cochrane, que se convirtió en un referente para todos los médicos del mundo.
Eran 5 los que fundaron la Cochrane. Entre ellos estaba Peter Gotche, entre esos 5, los de la Cochrane, los de la medicina basada en la evidencia. Y entonces empezaron a mirar medicamento por medicamento y ver un poco las referencias y ver si realmente servía para algo ese medicamento o para nada, y en caso de que no servía para nada, pues fuera. La idea que tenían era que había demasiados medicamentos en el mercado y que había que simplificar porque había muchos que se estaban utilizando sin ningún resultado y nada más que para beneficio de las farmacéuticas. Bueno, pues este Instituto Cochrane fue creciendo, creciendo, y llegó un momento que era como la ONU, más que la ONU, porque en cada país había un Cochrane y entonces, y que requería muchísima burocracia, que requería muchísima dinero, y entonces aparecieron las farmacéuticas y dijeron: ah, nosotras podemos colaborar con la Cochrane, vamos a financiar los estudios. Y no se sabe cómo, pero de repente se hicieron los dueños de la medicina basada en la evidencia, y ellos, porque eran los que financiaban. Ya sabéis que el que financia, el que paga manda, ¿no? Pero en eso y en todo. Y entonces los estudios, ellos decían qué estudios se hacían y qué estudios no se hacían. Ellos determinaban el tamaño de la muestra, a veces ponían una muestra de 18.000 personas. Pero ¿qué controla eso, no? Que eran estudios multicéntricos, con metaanálisis, es decir, era imposible controlar, lo controlaban ellos. Y entonces, como lo controlaban, ellos hacían todos los sesgos que les parecía bien y sacaban el medicamento con fraude, es decir, planteando lo que a ellos les venía bien para la comercialización. Si de repente aparecían 20 infartos, pues lo ponían. Hay un caso que es con lo que yo quiero acabar hoy, con un antidepresivo, en el que se ve que hay un montón de suicidios, pero entonces no le llaman suicidio, le dicen que tiene que ver con cambio de actitud. Hombre, y tal cambio de actitud se tira por la ventana o se ahorca, ¿eh? O sobredosis, pero resulta que no ha habido sobredosis, está tomándolo siempre. Es decir, la mentira es terrible. Yo les animo a que lo lean porque no te lo puedes creer, esto no es verdad. Aquí está, ¿eh? Aquí están los datos. Pueden entrar hasta en los juicios. Es todo transparente lo que está pasando. Lo que ocurre es que la gente no lo sabe. Incluso muchos médicos no lo saben, ¿eh? Y están ahí tan tranquilos pensando y repitiendo: qué bien la lírica, ¡ay, la lírica! ¡Eso es horrorosa! Ah, no lo sabía, pues claro que no. Porque no viene, ¿eh? No viene. Y esto nos enteramos a posteriori, cuando han muerto gente. ¿Saben ustedes cuál es la primera causa de muerte en el mundo occidental? ¿Cuál? Enfermedad cardiovascular. Es decir, ictus, infarto. ¿Sí? Segunda causa, el cáncer. Y tercera causa, los medicamentos. Tercera causa de muerte. O sea, es terrible. Es la tercera causa de muerte en el mundo occidental. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos, los de las pseudociencias? ¿Qué hacen los escépticos? Metiéndose con nosotros, que somos unos privados. Y con los profesores de yoga y los que dan reiki. ¿Por qué no van con esto? ¿Por qué no van contra estos? Porque estos gobiernos que tenemos, que tanto se preocupan por nosotros y por la ciencia, ¿por qué no miran qué pasa? ¿Qué pasa con todo el fraude del medicamento? ¿Qué pasa con todos los datos que falsean? Pues yo creo que porque les están untando también a ellos. Porque va a ser, a ver, blanco y en botella leche, ¿no? Eso es lo que yo creo, naturalmente. Porque si no, pues o pasan totalmente de la población, o si realmente quieren ocuparse de la salud de los ciudadanos, tendrán que ocuparse de esto, hombre.
que estamos hablando de muchas muertes. ¿Se imaginaron ustedes que la homeopatía fuera responsable de 30.000 muertes? Pues estamos todos en la cárcel, ¿no? Pero no con 30.000, con 3.000, con 300 o con 3. ¿Eh? ¿Qué 30.000 muertes? No pasa nada. ¿Saben dónde están esos responsables? Silencio, una multa. Bueno, este señor, además de médico, es licenciado en químicas y en biología. Y es catedrático de investigación en la Universidad de Copenhague. Y es muy crítico. Y él de verdad que hizo la Cochrane noblemente. Él pensó que había que hacer esto. Pero claro, de repente era un dardo envenenado. Se metió el enemigo en casa. Entonces, los laboratorios son los dueños de la investigación. Ellos tienen todos los datos. Y no los sueltan porque paso lo han pagado. Pero lo maquillan y lo ponen como ellos quieren, falsean los datos. O sea, a veces hay triple fraude. ¿Cómo es fraude? Como es el caso, este otro caso que me ha parecido muy interesante, hay muchos, pero es que hay tantos que no sabía cuál traer a la charla. Pero vamos a ver este, que es muy interesante, las estatinas. Bueno, resulta que las estatinas, pues si no lo saben, es un medicamento para el colesterol, ¿sí? Muchísima gente toma estatinas. Se hablaba incluso que un japonés había descubierto una estatina nueva que hacía desaparecer el colesterol, ese colesterol familiar que es tan difícil de que descienda en un mes. Entonces le echaron, porque solo falta, que en un mes ya no hay colesterol. Pues entonces no negocio. Aquí lo que interesa es que esté ahí el colesterol bien alto, ¿no? Pero no solamente es eso, el problema es que lo que se ha visto es que el colesterol el tomar medicamentos como las estatinas para bajar el colesterol tiene también riesgos. Entonces el colesterol está bien indicado para las personas que han tenido un infarto, pero no para las que no lo han tenido. O sea, la indicación para prevenir no es adecuada. Ahí es donde en cada sitio hacen una jugada, ¿no? Aquí el tema era intentar que tomen colesterol todas las personas que tienen un colesterol alto. ¿Y qué es alto? Pues cuando yo estudiaba eran más de 220, cuando yo estudiaba medicina. Cuando trabajaba en la pública era 200, bajó de repente. Ahora está en 180 y en Estados Unidos en 140, pues entonces todos tenemos el colesterol, ¿seguro eso? ¿No? Entonces, había una indicación que es que los que tienen el colesterol alto y además tienen otros riesgos, como por ejemplo son fumadores o son obesos, bueno, pues eso se les puede dar como prevención. Era el único caso, pero no a todos y a mansalva. Entonces, hasta que se descubrió que no estaba indicado, y entonces en la British Medical Journal salió un artículo diciendo que que no era adecuado la indicación de estatinas a un grupo de pacientes que no tenía otros factores de riesgo vascular y que no había padecido ningún infarto de miocardio ni ningún problema de salud cardiovascular. Pero entonces le señalaron que estaba mal puesta la estadística, porque hablaban de un 20% y